Hoy tenemos un personaje maravilloso. En Diálogo de Saberes hemos tomado la decisión de emprender un viaje hacia el interior de un ser maravilloso, inimaginable. Se trata del maestro Carlos Jacanamijoy. O nos tomamos su casa, o como él mismo denomina, el taller en la Macarena. Yo les quiero contar que yo estuve mucho tiempo detrás de esta casa que me encanta y las indecisiones a uno a veces le pesan y le cuestan, o de pronto el miedo a lo grande. A mí me encantan las casas grandes como esta porque crecí en una casa grande, pero esta casa tiene algo diferente, que es la diferencia de muchas otras, que lo tiene a él, pero que tiene el arte, que tiene la esencia, que tiene la espiritualidad. Su obra es una mezcla de magia, memoria y antepasados. En ella transmite una gran espiritualidad en esta obra, pero sobre todo que nos conduce a sitios desconocidos, invisibilizados, donde fundamentalmente esa memoria individual busca hacerse colectiva. El maestro, en el diálogo que tuvo con nosotros en la producción, nos hizo una serie de revelaciones muy importantes, pero sobre todo nos habla de su abuela Conchita, que se resistió a hablar el español, pero que yo creo que dejó en él esa marca indeleble de lo que significa la colombianidad, el mestizaje, de lo que significan los seres que habitaron originariamente estos países de América, y yo creo que reflejó en él esa maravillosa capacidad para filosofar, para entender a los seres humanos, pero pienso que nadie como él es pionero en la defensa del medio ambiente, porque se dedicó de manera definitiva a mostrarnos ese mundo tan bello, desconocido, de una región tan hermosa donde él nació, que es el Putumayo. Maestro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Carlos Jacanamijoy es graduado en la Universidad Nacional, donde estudió artes. Y maestro, yo leí que usted decía que había aprendido muy bien la técnica, pero que realmente la originalidad de las obras la habías conseguido en la niñez y que habías hecho un viaje a lo que era el interior, tu interior, la memoria y la geografía. ¿Cómo fue ese viaje, maestro? Sí, bueno, eso, la verdad me di cuenta de todo eso que acabas de decir después. Todo eso ya lo había vivido de manera inocente, de manera natural, casi que de un legado histórico que viene de las voces de la abuela, de las voces de mi papá chamán, del mundo en el que viví, y luego viví un mundo bicultural, el mundo del español, del que estoy hablando. Yo hablo el quechua o el inga perfectamente, entonces ese mundo, digamos, lo reivindiqué después, muchos años después de que me gradué de la universidad, porque entendí que para ser original tenía que hacer un buceo hacia el interior de mí mismo, una búsqueda interna. A pesar de que me había ganado una beca para ir a Europa en esos años, y al mismo tiempo me gané una beca aquí, una bolsa de trabajo para hacer estudios aquí, y hacer estudios aquí era irme al Valle de Sibundoy, al Putumayo, a hacer mi recorrido de eso que uno deja congelado en el tiempo, como tantas cosas de la vida que son tan importantes y que a veces por dedicarse a otras cosas uno nunca tuvo como esa dirección, como esa búsqueda. La búsqueda mía, digamos, era la académica, era la intelectual, era la racional, pero después de graduarme me di cuenta que había que ir otra vez allá al Putumayo, a quitarse los zapatos y a meter los pies en esas aguas de allá y hacer una interiorización hacia mí mismo. Y fue ahí que ya viene todo este descubrimiento de mi pintura, de mi manera de decir las cosas, de qué es lo que quiero decir, porque no me daba cuenta, estaba un poco perdido. Vine con toda esa digamos, con toda esa vocación artística. Ya la tenía desde niño, desde muy chiquito, porque toda la vida pinté. Cuando llegué a Bogotá, llegué ya sabiendo pintar y salí como un pintor más, digamos, occidental, total. Quería ser un pintor de pronto como los franceses, los europeos de las buhardillas francesas, pero me di cuenta, afortunadamente a tiempo, de que la búsqueda tenía que ser aquí mismo y que yo lo tenía en la punta de la lengua, que yo lo tenía en mí mismo. Y fui afortunado porque me costó trabajo, la verdad. No es tan fácil como uno decir, yo voy a pintar esto, es muy difícil. Yo ya sabía cómo hacerlo, dónde hacerlo, por qué, para qué,
pero no sabía sobre qué decir, el tema. No, era muy difícil. Y el tema lo tenía siempre, lo tenemos. Los latinoamericanos lo tenemos, los colombianos los tenemos, nosotros tenemos mucho que decir, muchas cosas. Y yo fui uno de esos que me di cuenta que a partir de mí mismo tenía mucho que decir, mucho por contar. Y con pintura, ¿no? Que no es con palabras. Y ese es otro tema, ¿no? Abstracto, intangible, inacible, difícil. Ser artista es difícil, ser creativo es muy difícil en este mundo. Es más fácil retratar, copiar. Claro, entonces yo en esas búsquedas me di cuenta de que sí había muchas cosas que decir, que a veces hay que decirlas como en discurso, hay muchas cosas escritas, hay muchas cosas por leer. En la literatura nos han dado mucho, la literatura latinoamericana, la filosofía, las artes, la música, la pintura también, pero yo decía, bueno, ¿cuál es mi nicho? ¿Cuál es mi sitio? ¿Dónde debo ubicarme yo y decir? ¿A partir de dónde tengo que decir? A nosotros no nos enseñaron a querernos, a nosotros no nos enseñaron a querer lo nuestro. Yo siempre he dicho muchísimo, en muchas oportunidades, yo soy hija de un papá negro y una mamá blanca. Y a mí nunca, cuando aprendí a leer, para mí era muy, muy inentendible, muy difícil que en las cartillas Alegría de Leer, que me acuerdo tanto, ahí no aparecía ningún negro, ni ningún indígena, ni ninguna negra, ni ninguna indígena, eran todos occidentales. Entonces a nosotros nos vendieron la idea de que el arte era el arte griego no más, de que el arte era el arte hispánico o era el arte francés, pero jamás lo que nosotros éramos capaces de crear a partir precisamente de lo que ha sido nuestra América, de lo que ha sido nuestras regiones originarias, porque pues de todas maneras la colonización también colonizó el pensamiento, el arte y la cultura. Sí. Total, lo mismo me pasó a mí como indígena. Yo sí soy de padres indígenas, padre y madre, mis apellidos son en quechua, y yo crecí así. Te quiero decir que crecí, uno dice crecimiento hasta la adolescencia, ¿no? Pero de ahí para allá sigue, hasta hoy, hasta que llegué a la universidad, primaria, bachillerato y universidad, y postuniversitario aquí en el establecimiento ni en la academia. En ningún lado se hablaba de nuestra historia, no nos contaron nuestra historia. Y la historia cuando la contaban de Colón para acá. Y nosotros incluso nos montaban en la barca de Colón. Pues prácticamente yo vine montado en la barca de Colón para mirarme y decir indios como ellos lo miraron. Entonces cuando uno hace esa búsqueda personal es que entiende de dónde viene todo este silenciamiento, invisibilización, y yo crecí así. Eso es una verdad que a veces con los amigos, en la sociedad en general, en la academia, en el establecimiento, en las universidades, en los medios de comunicación, en todo lado se da por hecho y es naturalizado que las cosas son así, y a veces, como está tan naturalizado, se nos ha olvidado lo esencial de las cosas, de lo que somos. Por eso se nos ha olvidado, pues, querernos, se nos olvidó. Y crecimos así. Yo, este mundo, de verdad, me he ido dando cuenta mucho más ahora que todavía sigue. Porque para mí ya cambió, para mí personalmente. Yo ya soy consciente de esto, no me da vergüenza, me siento muy orgulloso, pero yo creo que en la sociedad en general todavía se siente, quedamos anclados en ese concepto del dominio del blanco y que los demás eran inferiores. Entonces todavía lo tenemos, todavía el colombiano lo tiene, la sociedad colombiana la tiene así, de esa manera, y yo creo que sin señalar tanto. Podemos señalar un proceso histórico, nos ha tocado vivir esto y así somos. Para que la gente no vaya a pensar, a veces se piensa cuando se habla de estos temas que es producto del resentimiento, y no es resentimiento, más bien todos los colombianos podemos tener un complejo histórico que se quedó anclado en ese pasado que ya tenemos que evolucionar y transformarnos, claro, y querernos. Es que, maestro, la literatura constitucional, es decir, el relato constitucional,
es extraordinario, es maravilloso. Cuando aprobaron la Constitución del 91 y reconocen que es un país multiétnico, lo instalan porque es un país multiétnico de atrás y pluricultural, pues uno pensaría que en la cotidianidad, que en las prácticas iba a ser igual, pero a mí me parece, me desencanta tanto que cada que un presidente va a nombrar su gabinete, no tiene en cuenta precisamente ese principio fundamental, constitucional y ético que es Colombia indígenas, y no me va a decir que es que no hay indígenas preparados. Yo podría pensar, el maestro Carlos Jacanamijo hubiera podido ser ministro de Cultura de este país. En este país hay afrodescendientes, como les dice a unos que les gustan, a mí me gusta decir, hay negros y negras, y usted no ve negros ni negras en el gabinete, o sea, escasamente nombran a uno por cumplir un compromiso con las agencias internacionales para que les puedan seguir dando los recursos, para el año del decenio de la afrocolombianidad, pero es un país que realmente en su práctica es muy desigual, ni indígenas, ni afrodescendientes o negros, ni mujeres, ni jóvenes a la hora de la verdad, y es un país que es increíblemente como se recicla, o sea, vuelven los mismos, o sea, como que no existiéramos y como que efectivamente la pluriculturalidad, es decir, los indígenas, los y las negras fueran simplemente como una especie de adorno del paisaje y no precisamente ese compendio social, esa nación tan maravillosa que somos, pero Carlos, lo que yo creo es que realmente quienes gobiernan este país no nos quieren, ni les gusta que nos parezcamos a ellos, ni les gusta parecerse a nosotros, y creo que eso es parte de un grito de independencia ética que tenemos que hacer nosotros, y es precisamente lograr descolonizar el pensamiento, y sobre todo yo creo que Colombia tiene un problema muy serio y es de autoestima. Así es, total. De ese viaje al ADN que tú dices, yo menos mal que también lo emprendí, porque claro, salir de la universidad es muy importante, especializarse es muy importante, pero cuando uno no sabe quién es uno mismo, cuando claro, uno no sabe cuál es su país y cómo lo quiere, yo no creo que uno pueda caminar bien. Sí, lo que yo pienso es que desde el momento en que descubrieron el tercer mundo, además nos llaman así, de terceros, es como el plan B. Después de que descubrieron el nuevo mundo, nos dejaron ese sello y ya quedamos marcados así. Incluso nosotros también, los indígenas, quedamos marcados, los originarios de este continente. Entonces llegan los europeos, cuando nosotros los indígenas, los latinoamericanos aterrizamos en Europa, ya somos sudacas, nos convertimos en sudacas. Entonces todos tenemos la tendencia como a chuparle rueda a Occidente y a querer ser como ellos, en la belleza, en el pensamiento, en los sueños, en el arte, en todo, están en todo, que lo que tú dices, los gobernantes o los líderes de acá también se quieren parecer a ellos, se quieren parecer tanto que no les interesa nuestras minas, nuestras tierras, nuestros nombres, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras ideas, las venden o las regalan, arrodillados además. No se quieren ellos mismos, lo están demostrando Sí, así, claro. porque se arrodillan. Cuando llega, no hay nada que decir, no es nada contra los blancos ni contra la gente de ojos azules, no quiere decir, porque volveríamos y caeríamos en el mismo racismo. No se trata de eso, pero lo que sí se trata es de que si queremos tanto nuestro país, pues deberíamos igual querer nuestras minas, nuestras tierras, las saqueamos y llevamos todo hacia afuera, porque por lo menos la saqueamos y la invertimos aquí mismo, en educación, en salud. Claro. Sería maravilloso. Ese es mi discurso. Lo mismo, nuestros pensamientos, nuestras ideas, el trabajo artístico. Invertir en nosotros mismos, en nuestros mismos trabajos, como artistas, como joyeros, como artesanos, como cantantes, como todo. Lo que tú decías, el porro, con tanto que hay que decir, tanta fuerza que tiene el arte, no solamente el arte, las artes plásticas, sino en todos los aspectos, en joyería, en lo que quieras.